En esta lección 2.1 vamos a estar aprendiendo con lo que es la selección de los tipos de datos, que es un tema importante porque en mi experiencia, cuando estamos administrando base de datos o desarrollando un sistema, queremos saber cuál es el mejor tipo de datos que va a responder a una necesidad actual, pero que también va a tener que responder a esa misma necesidad o a necesidades del mismo sistema o a la misma base de datos que van a ir creciendo en el futuro en cuanto a las exigencias de los datos que se manipulan dentro de la base de datos, porque luego se va a empezar a tener un criterio más acabado sobre la información que se necesita. Entonces, la misma estructura de datos que se define al inicio del proyecto debe cumplir con los diferentes procesos evolutivos del producto de base de datos. Entonces es importante seleccionar el tipo de datos y eso vamos a hacerlo ahora. Los objetivos de esta lección 2.1 es la selección o elegir los tipos de datos. Entender que los datos y los diferentes tipos de datos que tenemos disponibles, cuál es su importancia y cómo esto afecta los requerimientos de almacenamiento. Y esta lección se enfoca más bien a los tipos de datos que pudieran utilizarse en productos como MySQL, SQL Server, Access, porque esto va a depender mucho del motor de base de datos que estemos utilizando. Pero vamos a enfocarnos más a productos muy familiares que podemos acceder de forma muy fácil, como es el caso de SQL Server, MySQL y Access. Bien, entonces en esta lección estaremos revisando los tipos de datos, como vemos aquí, una definición de un conjunto de datos, porque estos son importantes, ¿verdad? La importancia de los tipos de datos y cómo los tipos de datos afectan los requerimientos de almacenamiento. Entonces, iniciamos con lo que es la definición de los tipos de datos. Cuando hablamos de los tipos de datos y su definición en la programación, una definición de una serie de datos que especifica la posibilidad de valores, de los rangos de valores del conjunto de datos que se quieren manejar, las operaciones que pueden estos realizar en los valores y el modo en el cual estos valores son almacenados en memoria. Esto es el concepto de tipo de datos en programación. Definiendo los tipos de datos nos permiten a una computadora manipular los datos apropiadamente, ya que los tipos de datos son importantes. A menudo pues son soportados en lenguaje de alto nivel y a menudo también incluyen tipo de datos como real, entero, de punto flotante, carácter, tipo de datos lógicos o booleanos y punteros. Como en los lenguajes de base de datos manejan tipiado de datos o tipo de datos, es una de sus características más importantes. Los tipos de datos se refieren a la forma en que los datos van a estar. Por ejemplo, podemos tener el número 9, ya sea en valor numérico o en letras. Entonces es importante definir los tipos de datos, sobre todo porque cuando definimos los tipos de datos tenemos que tener bien en claro cuál es la demanda de datos en un sistema para ver si va a ser suficiente la característica de datos que estamos definiendo en sus inicios. Entonces los tipos de datos juegan un papel trascendental a la hora de administrar bases de datos. Vamos a ver ejemplos de tipo de datos. Tenemos el tipo de dato entero, que guarda cualquier tipo de dato numérico, cualquier tipo de dato compuesto sin tipo de decimales, o sea, números positivos, números negativos. Pero también tenemos el tipo de dato de punto flotante, floating point, que es cualquier número real.
un número representado por una notación de comillas de punto flotante o comillas flotante. Por ejemplo, tenemos el número 314.600.000, que puede ser representado también en una notación de punto flotante. Podemos tener diferentes tipos de formatos para almacenar este tipo de números. También tenemos los tipos de caracteres, que cualquier número o letra que no se le aplicará ninguna función matemática, digamos la dirección de una casa, la dirección de un local, el número de teléfono. Si se fijan, pues es una guarda cualquier número o letra, pero no podemos aplicar ninguna operación matemática con esto. También tenemos los tipos flotantes, de los tipos booleanos, que solo admiten dos posibles valores, encendido o apagado, 1 o 0, true o false, verdadero o falso, dependiendo del lenguaje, dependiendo del contexto donde queremos manipular un valor u otro. En esencia son solamente dos tipos de valores que podemos almacenar. Pero todo esto nos lleva a la pregunta que ¿por qué son importantes los tipos de datos? Y podemos decir que son importantes porque las bases de datos están compuestas de tablas y las tablas están compuestas de campos que son definidos por sus tipos de datos. Al final, los campos que componen tablas, las cuales componen bases de datos, viéndolo de la perspectiva inversa, los datos tienen igual la relación a un tipo, y este tipo es lo que rige lo que podemos almacenar o no dentro de esos campos definidos en las tablas. Pero también utilizando el tipo de dato incorrecto puede causar degradación en el rendimiento de un sistema de base de datos, y por supuesto puede conducir a la corrupción de la data que se está manejando. Pero también, si utilizamos tipos de datos incorrectos, podemos causar que la base de datos use más almacenamiento significativo de lo que se necesita, lo cual es una pérdida de almacenamiento, de rendimiento, de alojamiento, de capacidad de almacenamiento de nuestros servidores, y eso es dañino, es perjudicial para la salud de cualquier sistema, ¿verdad? Entonces es importante tener todo esto en claro. Pero también nos surge la pregunta de cómo los tipos de datos afectan los requerimientos de almacenamiento. Es una pregunta muy importante. Tenemos que cada tipo de dato tiene una cantidad de memoria o de almacenamiento que puede ocuparse, que puede abarcar. El almacenamiento para la mayoría de tipos de datos tiene una cantidad fija, aún si el espacio máximo no se está utilizando. Entonces tenemos una cantidad fija para los tipos de datos que utilizamos. Si queremos elegir el mejor tipo de datos para la función que se necesita y el tamaño que se necesita, entonces tenemos que tener en claro cuáles son estos, y como vimos anteriormente podemos utilizar diferentes tipos de datos, pero si el propósito es incorrecto, entonces vamos a producir data corrupta y vamos a almacenar, a ocupar espacio innecesario en nuestros servidores. Tenemos ejemplos de diferentes tipos de datos numéricos, como es el caso del tipo de dato byte. Este almacena números en el rango 0 a 255 con capacidad de 1 byte de almacenamiento. También tenemos el entero, que nos permite almacenar números entre 32.768 y 32.768 negativo y positivo. Ocupa 2 bytes de almacenamiento. Tenemos también el tipo long, que almacena números enteros entre menos 2 millones, 2.000 millones, 147 millones, 483.000. Ocupa alrededor de 4 bytes de almacenamiento. Si una base de datos nunca almacena
un número mayor que 255. Entonces, ¿por qué usar un entero? Usamos un byte, que podemos con un byte ocupar de 0 a 255 como número entero. Entonces esto nos va a permitir hacer un uso más eficiente de la base de datos, consumiendo específicamente la cantidad de almacenamiento que necesitamos. La base de datos eh, puede tener un rendimiento con esto hasta de 4 veces más de su capacidad de almacenamiento de lo que se necesita. Entonces es importantísimo elegir el tipo de almacenamiento, el tipo de datos. Tenemos el carácter, el varchar, el text. Cada uno de estos implica una capacidad de almacenamiento en caracteres que obviamente, dependiendo de la cantidad específica de caracteres que vamos a almacenar, usamos uno u otro. Bien, entonces en el caso del char, el char almacena un tamaño fijo de un string. Es un string. Este tamaño se especifica dentro del paréntesis y tiene un máximo de 8000 caracteres. El número, el size que podemos marcar, delimitar dentro del char, es máximo 8000 caracteres. En el caso del varchar es igual, almacena variable de tipo string. Pero en el caso del char es de tamaño fijo, en el caso del varchar es de tamaño variable. Especifica su tamaño dentro de los paréntesis y almacena hasta 8000 caracteres, igual que el char. En el caso del campo del tipo de dato text, almacena string, caracteres de tipo string, de cadena de caracteres, con tamaño variable, y soporta un máximo de 2 GB de data de tipo texto. O sea que es bastante cantidad de texto que permite este tipo de datos. Entonces, si vamos a tener, por ejemplo, un campo para almacenar texto, caracteres, que va a tener, digamos, 5000 caracteres como máximo, utilizar un campo de tipo text va a ser un desperdicio de almacenamiento que va a conducir a problemas de rendimiento, por supuesto, en nuestro sistema de base de datos. Entonces, en este momento tenemos este quiz rápido para hacer 3 preguntas puntuales y podemos detener aquí el video para poder responderlas. La primera pregunta es: ¿qué tipo de datos debería usarse para almacenar el nombre de un estudiante y por qué? La segunda pregunta es: ¿qué tipo de datos debería usarse para almacenar el ID de un estudiante y por qué? ¿Y qué tipo de datos debería usarse para almacenar la calificación de un estudiante y por qué? Si bien vemos, cada una de estas preguntas tiene la necesidad de utilizar un tipo de datos diferentes. En el primer tipo de datos podemos observar que el nombre del estudiante puede ser representado en un tipo char con una variable, con un carácter de tamaño variable. Aquí podemos especificar el tamaño, pero fácilmente dentro de un char podemos representarlo. En este caso de tamaño variable sería un varchar o un tipo text, dependiendo de la cantidad. Entonces, en la segunda pregunta para el ID, el tipo char es aceptable, ya que muchos estudiantes también utilizarán el tipo entero, el cual también es aceptable, y también en ambos casos utilizar caracteres tipo string variables, ya sea varchar o text, podrían utilizarse. En el caso de la tercera pregunta, tenemos el tipo de la calificación. La respuesta va a depender de si necesitamos expresarle números o letras, y si es el número, pues tenemos el tipo de número que podemos utilizar, ya sea real o entero, dependiendo de si vamos a guardar la precisión en decimales o no. Entonces ya esa respuesta va a depender obviamente de la escuela, de la universidad. Por lo general se utiliza de tipo real. Entonces un punto flotante es conveniente en este escenario.